En esta mañana quiero compartirles que las 7 palabras de Jesucristo son algo muy importante, como les decía, porque durante los 3 años y medio de su ministerio en la tierra, Jesucristo predicó sermones, dio muchísima enseñanza, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesucristo solamente mencionó 7 palabras. 3 años y medio predicó de todo, pero en sus últimas horas, en sus últimos momentos en la cruz, solamente 7 palabras salieron de su boca. Y en esta mañana tenemos el tiempo exacto para compartir cada uno de los miembros que tomaron estas 7 palabras, el significado de cada una. Y cada una la vamos a ir viendo en el libro donde está escrita. En esta mañana quiero pasar a Gustavo o América, no sé quién va a compartir la palabra número 1. La palabra número 1, América, si es tan amable, Gustavo. Ellos siempre están juntos. Le dejamos el micrófono a América. Dios los bendiga, América. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí con la primera palabra que nos fue dado, gracias a Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra y también lo que dice la Biblia de estudio, qué es lo que significa, ¿ok? Ten al tanto. ¿Cuántos de ustedes saben en inglés? Levanten la mano. Casi todos, ¿ok? O 100, casi el 100%. Y si no saben, ahorita les voy a decir yo qué es lo que decía, ¿ok? Dios les bendiga. Adelante. We're going to go into the book of Luke 23:34. Lucas. En Lucas 23:34 dice así: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Okay, Jesus on the cross, suffering tremendous pain that we cannot even understand, express. He was hanging in the cross, suffering for all our sins. Yet he was asking his holy Father, his Father, God, to forgive all mankind, all men, for their sins. Estaba Jesús en la cruz, estaba sufriendo algo terrible que no nos podemos imaginar. Que todo esto que estaba pasándole a él sabía que tenía que pasar este término, esa vida, esta vida que el Dios le había dado. Y estaba con dolor y le pedía al Señor que perdonara a la humanidad porque no sabían lo que hacían. This prayer that he asked God was the only prayer that Jesus prayed that was not answered by God. La Biblia de estudio nos dice que esa es la única oración que Jesucristo hizo que el Señor no se la cumplió. Tenía un significado que nos dice, ¿cómo se los pongo? Se los puedo poner de una manera, dice, tú mismo tienes que pedir. Bueno, ya me vio la güera, pásale. God did not answer this prayer because each and every one of us here and around the world, mankind, is supposed to ask forgiveness for himself. Okay. For himself. Okay. La razón es que Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Padre perdón, cada uno, porque nadie te puede, mamá, tu papá, tu tío, no puede pedirle perdón a Dios cuando ellos no saben qué hiciste tú contra Dios. Y para que Dios te pueda perdonar, tú tienes que pedirle a Dios. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios. Well, he went ahead of me. If you are praying for someone in your family, your sons, daughters, mothers, to have their sins forgiven,
God will not forgive them. They have to ask God themselves. Man has a will that man needs to do, and God does not cross that will. Dios nunca te da la oportunidad a cada uno de nosotros de pedirle perdón, pero nosotros mismos tenemos que pedir por nosotros mismos. Nadie, ni Jesucristo, podía pedirle a Dios que nos perdonara a todos, pero Cristo, tienen que comprender que Cristo estaba en una posición que Él siempre, el amor para nosotros era tan enorme que Él quería a todos, que todos se salvaran en un instante, así, pero no era así. Dios tenía programado cada uno de nosotros. Si queremos ir al cielo, tenemos que pedirle a Dios individualmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Claro o no claro? We need to ask God to forgive us, and He will. He will forgive everything that you have done that you remember and you don't remember, never bringing it back. He has taken it all away. But you need to believe that His Son, Jesus, died on the cross to give us our second chance, to give us a new life. Once you understand that God has that for you and you accept it in your heart willingly, your life will change. Hermano, yo pienso que ya vamos cerquita de los 7 minutos. Una pregunta, ¿entendieron todos esta porción? A ver, levanten la mano todos los que lo entendieron. Miro unas cuantas manos que no están levantadas. Ay, Señor, no se crean. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos de todo, ¿ok? Bye bye. Thank you. Mis amados hermanos, la primera palabra que escuchamos es una palabra de perdón. Como dijo Gustavo de América, somos responsables nosotros de recibir el perdón personalmente. No puede venir una persona a pedirle perdón por ti a Dios. Jesucristo le pidió perdón por todo el mundo al Señor, pero como ella dijo, el Padre dijo: hey, espérate, yo te escucho a ti, pero yo necesito escuchar a cada uno de los que están ahí abajo que se arrepientan y me pidan perdón. Entonces recuerden, no porque mi esposa está orando por mí, pidiendo perdón por mí, el Señor me va a perdonar. Yo necesito que hablarle y decir al Señor: Señor, aquí estoy, cambia mi vida y perdona mis pecados. Porque Él lo va a hacer, eso es seguro que lo va a hacer, pero cuando escucha de tu boca y de tu corazón el arrepentimiento. La segunda palabra en esta mañana nos la va a compartir la hermana Isabel. Hermanita, pásale si es tan amable. Segunda palabra, 5 minutos. Yo compartiré la segunda palabra. Está en Lucas 23:43. 23:43. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra de salvación. Jesús murió exactamente como había vivido su vida, al par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Nuestro Señor Jesús fue crucificado en medio de 2 malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a ese tipo de muerte. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y reconoció a Jesucristo como su Salvador y le hizo una petición estando en agonía, la cual fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo alguno, sino una palabra de salvación, y Jesucristo demostró que Él era lo que Él había dicho, la puerta de la salvación. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. Primera es que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. La segunda es que Jesús perdona tus pecados si te arrepientes y crees en Él. La tercera, no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malvado, un malhechor, un ladrón que se arrepintió y creyó en Él. Y en ese momento Jesús le perdonó sus pecados. Entonces Jesús nos viene a decir que no importa los pecados que nosotros tengamos,
si nos arrepentimos de corazón y nos volvemos a Él, Él siempre nos va a perdonar. Gracias. Exacto. Hermanos, ayer en el estudio, tocando el tema, la segunda palabra primeramente, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué nos dice la segunda palabra? Salvación. Hay salvación en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como los cristianos? Siempre lo hemos estado recalcando. ¿Cuál es el propósito de nosotros al venir a la iglesia todos los días? Recibir la salvación. Porque como dijo ayer en el estudio el pastor John, no podemos decirle a una persona que ya es sana físicamente. Sí, puede ser sana físicamente, pero a lo mejor no ha conseguido la salvación, que es lo más importante. Jesucristo le dijo, es mejor que te perdone tus pecados, que te sane físicamente. Y todos dijeron, no, que sane mejor físicamente. ¿Cómo? Si lo principal en un cristiano es recibir la salvación por parte de nuestro Señor Jesús. Era sano físicamente, pero no fue salvo. Entonces, mucho cuidado con eso. Podemos a veces tener personas sanas, que hay milagros grandes en la iglesia, pero realmente se han entregado al Señor Jesucristo. ¿Realmente han sido salvos por el Señor Jesucristo? Porque al fin de nuestras vidas y de este mundo iremos a la presencia de Dios, los que fuimos salvos en Él. Entonces, en esta segunda palabra nos enseña que hay un momento de salvación. ¿Cuándo? Antes de morir tienes la oportunidad. Antes de morir tienes la oportunidad de recibirlo. Ese malhechor le dijo al Señor, acuérdate de mí, Señor. Exactamente. No es recomendable esperar el último momento de tu vida para entregarte al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Lo sabemos. Entonces es necesario, dice la palabra, en tu juventud, entrégale la vida al Señor. En nuestra juventud, entreguémosle al Señor nuestra vida. Porque probablemente mañana no hay tiempo, o salgamos, como dijo el pastor, afuera, y un accidente nos quita el tiempo y no podemos entregarnos al Señor. Entonces es muy necesario que sea hoy, que sea en nuestros 5 sentidos, que sea en el momento que estamos felices, decirle, Señor, me entrego a ti, perdóname, me arrepiento, recíbeme como tu Salvador, recíbeme como hijo tuyo. Yo quiero vivir contigo en la eternidad. La segunda palabra nos enseña que hay un Señor que puede darnos la salvación y llevarnos a la presencia de Dios. La tercera palabra la va a compartir la hermana Yakima. Y ahí llevamos una palabra que es de perdón y la segunda palabra es salvación. 2 cosas muy importantes que debemos de recibir como cristianos, el perdón y la salvación. La tercera palabra, nuestra hermana Yakima nos la compartirá. Buenos días. Bueno, no me tocó compartir un estudio, pero vamos a tratar de encontrar lo mejor posible de la tercera frase que Jesús utilizó en el transcurso de su Vía Crucis, la llaman, ¿verdad? En otra religión. El transcurso desde que comenzó, que sale culpable y que lo dicen es culpable. Prefieren soltar a Barrabás, a un delincuente. Prefieren soltarlo a él, la misma gente, el mismo pueblo que muchas veces lo escuchó predicar, el mismo pueblo que muchas veces lo siguió, que cruzaba y se ponía en una barca para hablarles y se llenaba de gente toda la orilla de la playa. Ese era el mismo pueblo que cuando estaban en la audiencia ahí con el Pilato, ¿a quién soltamos? Es tan falso el corazón de nosotros que en un ratito nos cambian de parecer cualquier persona. No somos fieles, nos hacen cambiar. ¿Cuántos miles de personas escucharon el mensaje? Fueron miles, porque cuando Jesús no tenía para darles de comer, que habla de 5,000 hombres, cuando repartió panes y pescados que un niño ofreció, aquí traigo yo algo, hablamos de miles. Entonces quiero entender que cuando lo estaban juzgando ante el pueblo, esos miles ahí estaban. No creo que hayan sido otros miles, yo creo que esos miles también estaban ahí revueltitos. Y sin embargo todos estaban a la una voz, sí, suelten a Barrabás y a él cuello, porque somos tan rápidos para cambiar de pensar y de sentir el ser humano. Somos tan infieles, tan falsos. Queremos a una persona y nomás prestamos oído a alguien que quiere hablar mal de ella y hacemos caso. ¡Oh, ¿a poco sí?
Fíjate, yo no me sabía esa de esta persona, es mala entonces. O sea, somos bien rápidos para cambiar de parecer. Amamos a esa persona, pero en un ratito cualquiera que venga y nos introduzca veneno, le hacemos caso. Y yo creo que así fueron los miles que atacaron a Jesús. Escuchaban y lo seguían y querían estar ahí enfrente de él en su predicación, pero nada más empezaron a echarle a Jesús, y nosotros también ahí estamos en la bolita de los que sí, cierto, culpable. Sí, pero digo, en su mayoría, ¿verdad? Somos bien prestos, bien rápidos a cambiar de parecer. Y en estas palabras que a mí me toca compartirles, es Juan capítulo 19, versículo 25. Perdón, en el 26. Le dice cuando ya había pasado muchas humillaciones, ya lo tenían en la cruz a Jesús. Ya se habían repartido su ropa, ya habían cortado la capa de Jesús, su capa, ya la habían cortado los soldados, ya se habían mofado bastante de él. Y cuando estaba Jesús ahí, mira que entre la gente está su mamá y está uno de sus discípulos que él amaba demasiado. Y le dice, cuando ve Jesús a su madre y al discípulo que a él amaba y estaban juntos, le dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Es la tercera frase que pronuncia Jesús en ese transcurso. Mujer, he aquí tu hijo. Después se refiere a él, a su discípulo, a su amigo, y le dice: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo miro en lo personal, en mi manera de estudiar y de ver la palabra, que Jesús hace en este momento un tipo de compromiso. Yo ya me voy, no estás sin hijo, aquí hay otro hijo, él anda en el mismo camino que ando yo. Continúen con su compromiso. Tú no tienes mamá, aquí tienes una mamá. Continúa, no pares, no frenes, continúa con la misión, con el compromiso, con lo que yo inicié. Vamos a seguir, a continuar. Y desgraciadamente cuando fallece alguien, pues es la verdad, la vida no se acaba, la vida continúa. Hablábamos de eso hace una semana o 2 semanas que les di el estudio de Josué. Ya iba a Moisés a cruzar el pueblo, ¿verdad?, a la tierra prometida, y sin embargo él no lo logró por ciertos motivos. Pero alguien tiene que continuar, no podemos frenar, no se puede parar, nada debe de parar, sea familiar, sea de trabajo, sea en la religión, sea en lo que sea. Yo creo que tenemos que continuar, siempre tenemos que seguir adelante, con la ambición, con la visión o con el propósito de lo que es la iglesia. Fallece una persona, pero ahí no debe de parar, tenemos que continuar. Y aquí Jesús, creo que con esta frase lo que hace es eso, darle continuidad. Vamos a continuar, sigan adelante, comprométanse, tú con mi madre contigo, pero esto tiene que continuar. Y para mí esas palabras es lo que significan. Continuemos, sigamos adelante. Amén. Muchas gracias. Exactamente, mis hermanos. En esta palabra, que es la número 3, encontramos un amor. Perdón la primera, la segunda salvación y la tercera amor. Amor de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús, al ver que María quedaba sola, le dijo a Juan: ahí está tu madre. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, ¿dónde quedó José, papá de Jesús? ¿Dónde quedó José? Si nada más estaba María y Juan. Lo que pasa es que probablemente José ya había fallecido. Y le dice a Jesucristo: ahí está tu hijo. Y madre, dijo: ahí está tu madre. ¿Por qué? Porque como dijo Yakima, alguien tenía que hacerse cargo de esa mujer. Y como estaba Juan ahí, ella tenía que hacerse cargo de Juan, porque era también uno de los amados de Jesucristo. Si yo falleciera y Paco estuviera ahí con mi madre,
yo le dijera a mi mamá, mamá, yo me voy, pero mira, ahí está Paco, Paco, cuida a mi mamá, porque mi papá ya no está, que era José físicamente, eternamente. Pero nos enseña Jesucristo, aún en su lecho de muerte, ese amor por nosotros, ese amor por la mamá, ese amor por el hijo. Entonces, cuarta palabra, amor. Y viene la tercera palabra es amor. La cuarta palabra, la pastora Mari nos va a compartir la tercera palabra. Espérate, Gustavo. La cuarta palabra está en Mateo 27, 46. En esta palabra dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue una de las frases más incomprensibles que Jesús pronunció antes de morir en la cruz, porque sabemos todos todo lo que sufrió este varón de dolores, como lo dice la palabra, demasiados golpes. Según la película de La Pasión de Cristo, dicen que eso no fue nada. Digo, si nomás al ver esa película, cómo quedamos todos impresionados de todos los golpes con anzuelos, chicotazos, lo escupían y todo eso, o sea, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Y cuando estaba clavado en la cruz, que lanzó esa terrible palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me pongo a pensar en qué forma lo hizo, porque él ya estaba para morir y con las manos clavadas, todo el peso de su cuerpo. Nosotros nos machucamos un dedo y ya nos andamos muriendo. Imagínate el clavo que traspasó y en sus pies y colgado. O sea, ¿cómo se sintió? Y estas palabras fueron demasiado dolorosas cuando él pronunció eso. Y son unas palabras tan misteriosas que fueron contadas por Marcos y Mateo. Me pregunto, ¿sintió acaso Jesús que su misión había fracasado? ¿Pensó que moría como un hijo abandonado por su padre? Esas son preguntas que me hago así, pero simplemente se cree que Jesús murió en la desesperación. Y en el Salmo 22 está titulado como oración de un justo que sufre. Si se ponen a leer ese salmo, se van a dar cuenta. Este es uno de los salmos más esperanzadores de toda la Biblia. La primera parte describe los sufrimientos por los que atraviesa un hombre inocente, porque Jesús era inocente, él no tenía pecados, él no tenía por qué morir por nosotros. Nosotros somos los que deberíamos de estar en su lugar. Y les pregunto, ¿alguna vez ustedes se han sentido abandonados cuando están pasando por alguna circunstancia, algún problema, que dicen: ay, estoy en desesperación, no sé qué hacer? Y se sienten tan desesperados que piensan que todo el mundo los abandonó, que piensan que nadie los entiende, que sienten que nadie los comprende. Hasta muchas veces nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pues pienso que como Jesús se sintió desesperado, se sintió abandonado en ese momento por su Padre, porque en el momento Él estaba recibiendo todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo no pudo ver ese pecado. Pienso que se volteó en el momento que Él estaba cargando con esos pecados, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por ti y por mí para librarnos de nuestros pecados. Y es algo tan
tan tremendo que muchas veces no lo podemos entender, pero el morir en una cruz es algo tan vergonzoso para una persona, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Morir de esa manera para que tú y yo nos salváramos y nos libráramos de toda la maldición del pecado. Y Él se hizo maldito en la cruz, no siendo maldito, porque Él no tenía ningún pecado. Él vivió como Dios quiso que Él viviera. Por eso Dios lo mandó a la tierra, nacido por una madre, así como nosotros todos nosotros que estamos aquí. Él fue un gran ejemplo para nosotros podernos conducir así como Él se conducía en la tierra. Y la palabra cristiano somos Cristos chiquitos, Cristos pequeños. Así debemos de conducirnos como nuestro Señor Jesucristo. No siendo maldito, se hizo maldito por nosotros. Vamos a valorar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz, en la cruz del Calvario. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. En la cuarta palabra encontramos la angustia. La angustia del Señor Jesús, como dijo la pastora Mari, tremendo poder del Señor, porque era el mismo Dios en carne propia. Y aún así decir, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos espera a nosotros decir? Si Él era el Hijo de Dios, si Él era el Seis Supremo, y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque humanamente, Pastor Juanito, así es, Pastor Juanito. Es verdad lo que dice Pastor Juanito. Si hay un pecado en nuestras vidas, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro cuerpo, porque es como el aceite y como el agua, no se llevan. El pecado y Dios no pueden estar juntos. O decidimos por el pecado o decidimos por Dios. Entonces, esta cuarta palabra nos muestra que también tenemos angustia en nuestras vidas. Hay perdón, hay salvación, hay amor, pero hay angustia también. La quinta palabra la va a compartir el pastor Isaac. Pastor, que Dios te use esta mañana. La quinta palabra, tengo ser, viene de Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo ser. 4 maneras en que Jesús tenía ser. Número 1, tengo ser, es un grito físico de angustia. A 6 horas desde que Jesús ha estado en la cruz, su dolor es increíble. Hasta ahora se ha negado a beber nada para aliviar su dolor. Está soportando la copa de sufrimiento. El proveedor del agua de vida ahora es incapaz de saciar su propia sed. Sin embargo, él no se quejó, ni tampoco se rió, él soportó la agonía. Jesús sabía el precio que él iba a pagar. Tengo sed es un grito físico de angustia. Tengo sed es el deseo de Jesús de cumplir la profecía. Revela la profunda reverencia que Jesús tuvo por las Escrituras. Juan 19, 28 indica que Jesús estaba plenamente consciente que él estaba cumpliendo los detalles de la profecía. ¿Qué escritura se cumplió aquí? David el salmista nos pinta la imagen en Salmos 22, 3 y 15. Salmos 69, versículo 21 para su referencia. El sufrimiento de Jesús cumplió la profecía de Mesías sufrido. Este fue el plan de Dios. La sed de Jesús cumplió profecía. Jesús tenía sed para las almas de los hombres, salvación. Fue la sed que llevó a Jesús a la cruz. Él deseaba ver al hombre reconciliado de nuevo con
el Padre Celestial. Él tuvo sed de la salvación de cada persona. Él tuvo sed de la salvación de toda persona que haya nacido. Jesús gritó, tengo sed. Lo hizo para que la sed de pecado pudiera ser saciada para siempre. Él nos estaba salvando de ir a un lugar de ser insaciable, física y espiritual, del infierno. Un día toda persona perdida, todo lo que no se reciba en Cristo, tendría sed en el infierno. Y recordarán el sed de Cristo en la cruz. Jesús tenía sed de las almas de la humanidad. Y por final, Jesús tenía sed por estar unido con su Padre Celestial. Jesús anhelaba la comunión con su Padre Celestial. Jesús sentía la separación de la presencia de Dios. Él anhelaba ser unido una vez más con su Padre. Su misión se está acercando al fin. Jesús tenía sed por estar unidos con su Padre. La quinta palabra de ser de Jesús fue un grito de angustia. El anhelo de Jesús de cumplir la profecía para la salvación de la reconciliación del hombre a Dios. El deseo de Jesús de reunirse con su Padre Celestial. Hoy, si no han sido capaces de satisfacer su ser, entonces Jesús está diciendo, ven a mí y nunca más tendrás sed. Así es, mis hermanos, en esta quinta palabra encontramos que Jesús tuvo que cumplir la profecía, porque si no se cumplía la profecía que se había hablado en el Antiguo Testamento, estaríamos diciendo que todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento era mentira. El pastor dice algo muy clarito: nosotros como cristianos tenemos sed de decirle a otra persona que hay alguien que lo puede salvar, que hay alguien que le ama, que hay alguien que está esperándolo. En el estudio de ayer nos dijo el pastor, mucho cuidado con decirle a una persona, Jesús te ama, Dios te ama. Porque usted va y le dice a un pecador, a un violador, a un asesino que Dios lo ama, él sigue haciendo las cosas con todo porque Dios me ama. Pero cuidado, decirle, Dios te ama, pero aborrece el pecado que estás cometiendo. Dios te va a perdonar. Cuando tú vienes con arrepentimiento genuino a la presencia de Dios, Él te va a recibir. Debemos de tener en consideración que tenemos que tener esa sed que Jesucristo tuvo para predicar el evangelio a las personas, el evangelio de salvación. Me toca a mí la sexta palabra y la encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan 19, capítulo 30, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando nosotros entregamos nuestro espíritu al Señor, ¿sabremos verdaderamente a dónde va nuestro espíritu? ¿Sabemos que en nuestra vida podemos ir como Jesucristo? Consumado es, Padre. Con seguridad usted puede decirle el día que muera, Señor, consumado es. ¿Entrego mi espíritu a quién? ¿Al Señor o al enemigo? Qué triste sería terminar en el lugar incorrecto. Qué triste sería que nuestra vida se fuera a un lugar incierto. Pero qué lindo sería que nuestra vida estuviera en la presencia de Dios y con gusto diríamos, Señor, consumado está mi vida, entrego tu espíritu a ti. Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Es por eso que pronunció la palabra consumado es, que en el hebreo significa kalá shalom, que viene de la raíz de shalom, que dice la paz y completada mi obra está, Señor. Jesucristo terminó con la sexta palabra diciendo, está todo listo, papá, está todo listo. Así como me lo encargaste, lo he terminado por 3 años y medio de mi vida. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para decirle al Señor, aquí está mi espíritu, Señor? Muchas veces tenemos más de 5 o 10 años en la iglesia y no hemos podido entender que nuestro espíritu debe ser para el Señor.
Lo que el pastor Juanito acaba de decir, nuestro espíritu, el espíritu de Dios debe vivir con nosotros para que el pecado ya no more más en nosotros, para que el pecado sea borrado completamente de nuestras vidas. Debemos dejar el pecado a un lado y recibir el espíritu de Dios para que more correctamente en nuestras vidas. Pero si no lo hacemos, estamos jugando con el Señor. Estamos perdiendo tiempo al venir a sentarnos aquí. Estamos perdiendo el tiempo en levantarnos en la mañana y venir a decirle al Señor, te amo, te amo, te amo, y mañana comportarnos de lo contrario. Necesitamos ser cristianos genuinos que vivan afuera de aquí una vida plena, una vida de felicidad, no la vida que dicen el cristianismo es muy aburrido. Porque si supieran que el amar al Señor es lo más mejor que te pueda pasar en la vida. El seguir al Señor es lo mejor que te pueda haber pasado en tu vida. Porque mirarás el día como nunca lo habías visto. Mirarás a tus hijos como nunca los habías visto. Mirarás a tu esposa como nunca la habías visto. Cuando en realidad tú experimentas esas cosas, vives una vida en Cristo. Porque dijo doña Mari, debemos de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, con amor, con todo el mundo. La séptima palabra nos la va a compartir nuestra hermana Griselda y es la última palabra. Yo quiero que todos reflexionen en las 7 palabras de Jesucristo, no por hoy, no por mañana, por el resto de nuestras vidas. Porque si algún día el Señor Jesucristo nos hace un test, un examen, de perdido le digamos las 7 palabras. Señor, hay perdón en tu palabra, hay salvación, hay amor, hay angustia, hay agonía, hay esperanza, pero también hay confianza en ti. La séptima palabra de Jesús en la cruz. Entonces Jesús, en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cada una de las 7 palabras que Jesús nos deja, una gran enseñanza. Todo esto sucedió para que la palabra de Dios se cumpliese. Entonces Jesús, clamando a gran voz, de su dolor, Él sacó fuerzas para que todos los que estaban ahí escucharan. Había gente a su alrededor que necesitaba escuchar sus palabras. Hoy en día hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar lo que Dios ha hecho. Y no tenemos el valor, no sacamos las fuerzas de hablar a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, aún en los últimos momentos, en el tiempo más difícil, honró a Dios. Lo llamó Padre, lo reconoció como autoridad. A pesar de que se sintió solo, no renegó, no deshonró, no se olvidó de su Padre. En cuanto a nosotros, no nos olvidemos de quién es Dios y que Él está a nuestro lado por muy difícil que sea la situación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, no en la tumba, no en lo vacío, ni en el purgatorio. Lo entregó en el lugar más seguro. Nada ni nadie se pierde en las manos de Dios. ¿Dónde estás depositando tu fe? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Aquel que se entregó a sí mismo a la humanidad, ahora se entrega al que se la dio. Muchas personas hoy en día se aferran tanto a la vida porque no saben a dónde van después de morir. Temen dejar lo poco que tienen y temen ir a lo desconocido. Eso no fue el caso de Jesús. Pero ¿qué de nosotros? ¿Sabemos a dónde vamos? Y habiendo dicho esto, expiró, murió voluntariamente. Fue una muerte victoriosa. Jamás en la historia ha habido ni habrá una muerte victoriosa, una muerte con beneficios a la humanidad. Hagamos nosotros una muerte voluntaria a todo aquello que nos separa de Dios. Jesús cumplió todo lo que el Padre le había encomendado. Hasta este momento, solo el sacrificio de un animal podía limpiar el pecado de las personas. Tenía que haber un sacrificio, pero la gente pecaba tanto, tan frecuentemente, que eran muchos los sacrificios. Llegó a un punto donde el sacrificio no era necesario, hasta que el sacrificio supremo tomó el lugar. Un sacrificio, el más puro, el único que necesitamos. Dice la palabra que al momento que Él expiró, o antes de que Él expiró, el velo del templo se rasgó, de arriba hacia abajo. Eso muestra que no fue el hombre que lo rompió, fue Dios mismo, donde dijo, ya no hay división, ya no hay nada que te separe, ya puedes venir confiadamente delante de mí. Ya no tenemos que sacrificar animales para el perdón de nuestros pecados. Además que ningún sacrificio sería mayor que el sacrificio de Jesús. Ahora podemos ir, pedir perdón, porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
La crucifixión de Jesús fue sin lugar a dudas el más grande sacrificio de la historia en el mundo entero. Inclinen su rostro, por favor. Gracias. Gracias, Dios, por tu sacrificio. Gracias porque el velo en el templo se ha rasgado y podemos llegar confiadamente delante de ti. Gracias porque no tengo que hacer ningún sacrificio. Lo que yo tengo que hacer es pedir perdón. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme de mi maldad. Lo que yo tengo que hacer es reconocer que tú eres Rey, que tú moriste, que tú resucitaste y que ahora estás a la diestra del Padre. Prepáranos, Señor, para cuando llegue ese día en que nos acerquemos a tu presencia, a ese día que nos llames, podamos entregarte a nuestro espíritu, porque sabemos a dónde vamos y sabemos lo que sigue después, una alabanza eterna. Prepáranos, Señor, hasta ese día. Que estas 7 palabras no solamente sean reconocidas en el día de Pascua, sino a través de toda nuestra vida. Que aún en tu dolor, que aún en el sacrificio, que aún en tu agonía, tomaste tiempo para dejarnos una y otra lección. Toda tu vida, Señor, todo lo que ministraste fue un resumen en esas 7 palabras. Te pedimos que sean semillas en nuestro corazón y que den fruto el día de mañana. Que no olvidemos que tú eres el más grande sacrificio, que tú eres todo lo que bastó para perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, que tengan un encuentro contigo, que se arrepientan de sus pecados, que te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos.